restrictivas cada vez más. Ahora surgió, y vamos a hablarlo con Lázari, una multa sobre aquellas empresas que no trabajen al 100% de su productividad. Incluso en el decreto, Lázari me lo va a ampliar seguramente, se señala posibles detenciones a los empresarios que, si hoy producen 100 tornillos y el mes que viene producen 60, no puedan justificar por qué bajaron su producción. ¿Qué tal, Lázari? Buenas noches. Gracias por estar aquí en los estudios de La Nación Más. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. La pregunta es esta, es decir, ¿por qué el gobierno tiende cada vez más a una intervención que ahora no solo busca la regulación de precios, sino también premiar, castigar y hasta detener a algunos empresarios a partir de la productividad o de la producción que puedan hacer o no hacer? Mira, en primer lugar, porque el gobierno está absolutamente desconcertado y desorientado, por eso busca una concertación. Generalmente la concertación la buscan las personas desconcertadas, ¿no? El que tiene el rumbo claro no necesita eso. Eso por un lado. Y vos fíjate que hace una semana estaban todos festejando que Guzmán había tenido un guiño, es como el auto, ¿viste? Cuando pone el guiño hacia la racionalidad, todos nos entusiasmamos con eso, y resulta que a la semana, no pasa una semana, a los pocos días, porque en términos hábiles fueron 2 o 3 días, se despacha con lo peor de la ley de abastecimiento, que es una ley de los 70, ya por lo menos tiene casi más de 40 años, pero además es una ley de un gobierno militar, en la cual cree que con el hecho de apretar a un empresario se produce, que lo cual sería una renovación en la teoría microeconómica de la historia del pensamiento económico, porque hasta ahora las producciones depende de los incentivos, depende de la demanda, depende de la oferta, depende de un montón de factores de la economía real y no de aprete de funcionarios. Aprete, lo dijiste 2 veces, apretar a empresarios. Para vos es así la medida que intenta tomar. Pero si vos llegás vos llegás a tu empresa, en el escritorio, ninguna empresa tiene este escritorio acá limpio que tenemos, como el que tenemos acá. Sí. Está lleno de la inviabilidad estatal, está lleno de impuestos, de regulaciones, de normas, de cosas que no hacen a la producción. Sí. Llegás a tu negocio y te encontrás con una intimación, un reto, papá Estado que te tira la oreja y que te dice, ¿por qué no produjiste al 100%? Lo cual lo está diciendo honestamente, y esto con todo respeto, parecen adolescentes que tienen el toddy marcado en las comisuras, porque no producir al 100% significa que no tuviste capital de trabajo y no tenés capital de trabajo porque el Estado se comió la moneda, se comió los ahorros, se comió los bancos. O que no vas a bancos. poder vender al 100%, es decir, uno no va a producir lo que no después, lo que no te va a demandar el mercado. Claro, pero además, ¿qué empresa no quisiera producir al 100%? Bueno, otro dato, que estamos todos peleando para producir al 100%. Nuestro objetivo de vida es aumentar la escala. Es como si el rigor o el Estado pudiera fabricar riqueza o de repente transformar lo que no existe en algo a partir de la intervención, del reto, de la sanción, de esta ley de abastecimiento. Es esto, ¿no? Pero por supuesto, todo se invoca en la ley de abastecimiento. Y déjame decirte algo. Primero que todos los empresarios lo que queremos en nuestro negocio es fabricar bienes, servicios, lo que sea, y llevarlos al mercado y que la gente no nos los compre. Cuanto más lo hacemos, mejor. Ahora, ¿por qué no producimos la cantidad que el gobierno quiere que produzcamos? Simple. Porque no podemos invertir, porque la Argentina, recordemos, no tiene crédito. El Estado se comió los créditos. Se comió el sistema financiero. Hoy el sistema financiero son cajas de recaudación para darle guita al Estado, no para darle guita a los particulares. Segundo, el Estado nos llenó de impuestos, 170 impuestos. El Estado nos llenó de juicios laborales, que es la única industria que reactivó el Congreso el año pasado. El Estado nos llenó de regulaciones. La industria del juicio laboral. Perdón que repaso, subrayo con el marcador algunos conceptos para que queden. Hay que aclararlo. Con expresos. Todo esto, encima con un control de precios, que nos sacó absolutamente rentabilidad. Aún así, la industria sigue viva, el comercio sigue vivo, no sé cómo, lo cual es un milagro. En lugar de felicitar a los tipos que producen, le vienen con la intimación. Que yo quiero pensar que no es, disculpame la euforia, porque realmente este tema a mí no me vino la intimación, yo podría realmente decir, no me importa, pero quiero un país mejor. Quiero pensar que no sea el principio de una andanada tipo Vicentín. Claro. Porque, a ver, es el mismo gobierno que negoció hace una semana con los... Le echa la culpa que no es aceite y se olvidó que hay 30 días de paro en los aceites. Y negociaron una salida de eso. O sea, acá hay 2 cuestiones. O hay mala fe, lo cual es bastante probable, o hay una segunda intención perversa, lo cual es más probable, o hay una ignorancia brutal. Y si sos ignorante a la hora de producir,
capo, no te pongas a regular a los que producen, porque yo no me pongo a ser médico, yo no agarro un bisturí, porque no tengo la menor idea. Bueno, si no tenés la menor idea cómo se fabrica, cómo se produce, ok, no jorobes a los tipos que lo hacen. O sea, no le hagas un monumento, no le des un subsidio, pero tampoco le pongas un palo a la rueda. Ahora, ¿no hay una discusión dentro del gobierno que es bien ideológica de aquellos que creen que el Estado, aquel Estado socialista, es el dador y a partir de sus intervenciones el que puede regular lo que el capitalismo, entre comillas, como el diablo no puede autorregular, y entonces es el Estado y la intervención el que puede solucionar los problemas? Y ellos creen en esa ideología y por eso la aplican, y a veces se contradice con otro sector que piensa distinto. Mira, a mí me fascina, me entusiasma en mis momentos de ocio el debate filosófico, ideológico. Pero hoy, lo decían hace un ratito ustedes, yo no estoy inventando nada, no embocan el brazo que tienen que vacunar. No encontraron los pobres que nos tienen que encontrar. No cortan el pasto de una autopista y hablan de Estado presente. Hay que tener cara, ¿viste? Claro. O sea, quieren regular la economía, quieren regular la producción de bienes y servicios, que es bien compleja. Y si querés, hagamos un ejercicio. Saquemos a todos los empresarios, sacamos. Mañana no voy a la fábrica. Yo vengo a la fábrica recién, no voy mañana. Que vengan los pibes de la campo. Contanos tu fábrica, contanos algo para... Que vengan los chicos de la fábrica, los pibes de la campo y la manejen. Acordate que nos llega, en este momento, la empresa láctea que recibió justamente una intimación de estos cráneos pichones de Stalin. En este momento está haciendo 70.000 facturas, claro, para llegar mañana a 70.000 puntos de venta con distribución. ¿Vos te imaginás si eso lo hace el Estado? ¿A dónde llega el yogur? Lo mandan a la Antártida estos pibes. Entonces, hay que respetar al sector privado, hay que respetar al empresario, pyme, grande, mediano, chiquito, al monotributista, al pobre autónomo, que vaya a saber por qué el Estado lo odia, porque todos salen en contra de los pobres autónomos. Entonces, hay que respetar a la gente que transforma la materia. El decreto, ¿no?, de la ley de abastecimiento incluso habla de posibles detenciones si no se cumple con los requisitos de producir al 100% y algunas de estas estrategias que no son brillantes ni mucho menos. Sin embargo, parecen ser medidas que buscan disciplinar al empresariado, como también le mandaron un mensaje al campo. ¿De qué se tratan, Lázari? Mirá, yo quiero pensar que este gobierno no va a entrar en el papelón internacional de soltar chorros y meter trabajadores adentro de la cárcel. Quiero pensar que no van a hacer ese delirio, pues ya ese sería el colmo del ridículo. Yo honestamente creo que esto es el inicio, es tirar la carta. ¿Viste cuando juegas al truco y tirás un 3 en la primera mano? Es porque tenés el ancho de basto o de espada, así que estás cargado. Entonces, me da la sensación que es el inicio de una apretada mayor. Ajá. Es el inicio de Acordate que hace una semanita alguien dijo, estos bocones de amigos del gobierno, no me acuerdo si fue Pérsico, uno de esos, que dijo, no, hay que nacionalizar toda la comercialización de alimentos. Esos no son delirios que tiran, Esos tipos están todo son ensayos, globos de ensayo. Son ensayos que lo tiran por algo. O sea, en el régimen más vertical, donde los que están arriba saben absolutamente todo, y no te olvides que este gobierno sabía si un jubilado en Mar del Plata le compró $10 a un hijo. O sea, si saben todo, van a saber que un poligrillo de esto tira esta medida. Entonces, si tiran estas ideas, es porque hay algo atrás. También lo quieren hacer con la salud. Yo les sugiero... con la salud, claro. La famosa reforma del sistema de salud. Yo les sugiero, muchachos, anímense, háganlo, a ver hasta dónde llegan. Hacen 2 pasos. A los 3 minutos nos están devolviendo la llave de las empresas porque tienen la más remota idea por dónde arrancar, por dónde bajar la térmica. El problema es que en Venezuela se animaron y ahí está Venezuela. Realmente avanzaron, lo han hecho y hoy está en estadio recuperable. Ahora, yo quería tocar con vos el tema de la carne, que es un tema que vos conocés en profundidad. Me sorprendió mucho escuchar a Eve de Bonafini, ¿no?, recomendándole a la gente que no comprara carne, la promesa preelectoral, ¿no?, que era asado para todos, carne para todos. Bueno, hoy el gobierno le dice a la gente que no tiene que consumir carne. Me hizo acordar a tu se volvieron mamá, todos, ¿no?, veganos y vegetarianos. Sí, me hizo acordar a Lita de Lázari, que le decía a la gente que caminara. Que Bonafini, digamos, haga esa mala imitación me sorprendió. Ahora, ¿cómo están manejando el tema de la carne a tu juicio? Que insisto, es un tema que vos conocés en profundidad. Mirá, a ver, pequeña aclaración. Lita te decía que busque los mejores precios. No le agarró el ataque de veganismo forzado. Por eso te digo, una luchadora. ¿Quién no recuerda a Lita Lázari peleando en el marco de esta economía irresuelta de siempre? Pero estos temas se resuelven. El gobierno enloquece.
El gobierno realmente a veces... Hay un tema, están muy alejados de la enloquece o manda ensayos y tira fuegos artificiales. A veces los escucho hablando de economía y digo, pero muchachos, hablen de otra cosa, si su fuerte es otro tema. A ver, la única solución al tema de la carne, como de cualquier otro mercado, es producir más. O sea, una vaca cuesta 50.000 pesos. Un camión de vacas está costando arriba de 1 millón de mangos. 1 millón de pesos. ¿Quién va a invertir 1 millón de pesos en un contexto donde te dicen vamos a estatizarte, sos un oligarca, te la llevaste toda, la guardás, te vamos a meter la intimación, la multa en cana? ¿Quién va a poner plata en eso? Claro. No es fácil hacer una vaca. ¿Estos tipos creen que vos tirás una vaca en el patio de tu casa y a los 2 días tenés un ternero? Y la rotura de Ciro Bolsa son mensajes también de esa naturaleza. Por supuesto, vos, por ejemplo. tenemos que respetar al productor. ¿Queremos asado barato? Hagamos muchos asados. Entonces, el gobierno decía, no, porque si exportan, Argentina exporta el cuarto trasero a los países europeos, que lo pagan una fortuna de guita, exporta el cuarto delantero a los países árabes, el centro nos lo quedamos nosotros. La Argentina, la tradición del asado nos gusta mucho, pero porque es un corte extraordinario, pero al margen de eso, porque es el corte que siempre queda barato, porque el asado tiene mayormente hueso, entonces claro, el mundo no compra, se compra carne. Entonces, ¿querés muchos asados? Y perdón, desde Adán y Eva, la vaca viene pegada, ¿viste? Vos no podés producir cuartos traseros sin el medio. Sí. Es un problema de, ¿viste? No la culpa de Darwin. Vaca no sé con de 8 patas, ¿no? No falta mucho para que puedan hacerlo igual, ¿eh? Que estos tipos te lo decretan en cualquier momento, ¿viste? Que nazcan los cuartos traseros sin los cuartos delanteros. Entonces, ¿querés producir mucho asado? Produzcamos mucho cuarto trasero, delantero, exportémoslo, que se pueda integrar bien el animal. Ahora. Pero ese es el problema, perdón, ¿ese es el problema de la economía o es un elemento casi anecdótico en el fondo de un caos mucho mayor? No, el tema es, lo está diciendo bien, hay gente que no llega a comprar 1 kilo de carne. Claro. Ok, hay gente que gana $300 en Argentina. Rompieron el salario. La inflación se comió a los trabajadores. Entonces, si vos tenés 170 impuestos, no te quejes si después no te alcanza. 170 impuestos, también ahora, un subrayo. y te digo Perdón algo, por la reiteración, pero vale la pena recordar esto, porque la Argentina es un país que tiene récord en cantidad de impuestos, pero después no los devuelve en servicios públicos, porque ayer nos explicaba Kachanowski que muchas veces hay que pagar seguridad privada, hay que pagar salud privada, porque educación privada, es decir, lo básico que fue el sustento de la Argentina como luminaria en aquella centenario de la Revolución, hoy desapareció y los impuestos no desaparecen, sino que siguen creciendo en cantidad y no sé si en calidad. Déjame decirte 2 cosas. El argentino paga desde hace bastante tiempo 3 estados, sí. No 1, 3. 3 estados. Con la deuda pagás lo desaguisado de los gobiernos anteriores, no este que pasó, los anteriores desde Cisneros. Ya estás pagando un gasto. Pagás el gasto público presente y pagás el gasto público que no tenés, que es la seguridad privada, la educación, el transporte privado, etc. Y lo pagás con guita y lo pagás con actitudes también. Entonces, ¿en qué casa nos falta un perro? O tenés la reja que no tendrías, o el alambre está más alto de lo que deberías tener. Y déjame decirte otra cosa importante, para que entendamos el peso del Estado. Yo te sugiero, anda a un supermercado ahora, cualquiera, ni compres, agarrá el changuito y caminá. Imagínate solamente que los precios que ves son 45% más baratos, porque el sector privado los lleva 45% más barato a la góndola, y que tu salario es 70% más caro, más alto. Perdóname. Decime si llenás o no llenás el tango. Claro. El chango. Ese es el peso del Estado. Y ya que me llevas imaginariamente al supermercado y estamos recorriendo las góndolas, atención porque me dice que en las góndolas hay muchos faltantes por esta misma razón, es decir, frente a la suba de precios, los empresarios están guardando algunos productos porque no saben finalmente cómo va a ser la ecuación económica. ¿Puede haber cierto desabastecimiento, Lázaro? ¿Y vos qué ves como empresario, pero además como analista económico? A ver, yo te digo, los productos que faltan es porque cuesta un horror, iba a decir otra palabra, producirlos. No tenemos bancos. No, al no tener bancos, no por culpa de los bancos están saqueados por el Estado, vas a pedir un crédito y estas empresas grandes, ellos no consiguen crédito. Imagínate cuando voy yo, el flaco sale en la puerta, me mira ese flaco, circule, o sea, te raja el tipo, te raja el garita de seguridad.
no tenemos financiamiento. Vos para ponerle materia prima a las máquinas, Sí. materia prima es plata. Si no tenés plata no podés comprar materia prima. Las máquinas se están rompiendo. Argentina está invirtiendo menos del 12% del PIB. La inversión mínima de mantenimiento es 22, 23. La inversión de crecimiento es 30, 35. Entonces, la Argentina no está invirtiendo, no estamos cambiando los bulones ni aceitando las máquinas. La Argentina se está rompiendo. El año pasado, con lo que decía Federico, Sí. un año sin clases, rompimos capital de trabajo, rompimos capital humano de una forma claro, increíble. claro. O sea, nosotros creemos que eso es gratis. Nosotros podemos dar un año sin clases, un año sin invertir, un año que las empresas grandes perdieron guita el año pasado todas. Sí. Entonces, esta destrucción... Ni hablar de capital- las empresas colaterales. Digo, las Pensemos grandes- en las librerías, por ejemplo. Pero yo cuando digo las grandes, de ahí para abajo derivame las pymes. Yo soy pyme. Claro. Perdimos guita a morir. El gerente del banco me dice, banco oficial, Capo, tráeme el balance del año pasado con ganancia. ¿Pero dónde estuviste? En Holanda. ¿Dónde estuviste? Gustavo, Sí, en Luis. ese sentido, en un país en el que cuando Alberto era moderado, supuestamente para algunos, decía que no estaba bien tener plan económico y que era algo positivo no tener plan económico. ¿Quién gobierna o quién maneja la economía en la Argentina actual? ¿Martín Guzmán? Mira, yo siempre pensé, honestamente, para mí los ministros de Economía nunca manejan la economía. La economía la maneja siempre el presidente, ¿Ah, sí? en Ah, todos los gobiernos. ¿Alberto Fernández maneja Sí, por esta supuesto. economía? Porque, a ver, el manejo de la economía no es un manejo técnico, es un manejo político. La El economía técnico es política en aplica, Argentina. aplica Ok. pero el que dice operamos o no operamos dice, es el presidente. Claro. Entonces, el que es el dueño del costo político o del beneficio político de ganarlo. Argentina no tiene agenda. Y me pone muy mal que no tiene agenda el gobierno. Tiene agenda estúpida. Tiene agenda de a ver si los pibes de la cámpora se vacunan antes que los jubilados. Esas cosas que sí. Pues ni en una película de terror de clase B lo ves. ¿Viste? Una cosa patética. Claro. No tenemos agenda. No sabemos. Yo te hago cuentas pavotas, pero hay 600.000 pymes. Decime en qué discurso, en qué escritorio oficial está la cuenta que 600.000 por 1 son 600.000 por 4 son 2,4 millones de personas. Si cada pyme contrata a una persona por año, Sí. de acá al Mundial a la próxima eliminatoria, estamos teniendo 2,4 millones de empleos. Resolvimos el despelote de la gente. O sea, Ahora, eso si no vos está lo- en la agenda. Si Porque vos cuando lo vos ves, decís- ¿por qué no lo ven? ¿Por qué no quieren verlo? ¿Por qué no quieren hacerlo? Mira, yo me comí la mague con Alberto. Yo honestamente pensé que el presidente Fernández en algún momento iba a timonear, a agarrar la lapicera y gobernar conforme al bronce y no conforme a quedar bien con la señora. Honestamente, como analista, fallé. Yo creo que no lo ven, creo que no lo sienten. Ajá. Vos cuando no sentís, si vos me decís, che, ¿cómo le aprieta el zapato al muchacho que está atrás de cámara? Y yo la verdad no sé, ni me calienta, vos no lo sé. ¿Entendés? Entonces, Sí, con sí, todo sí. respeto. Le aprieta- pero le aprieta él, sí, le sí. aprieta a él. Ellos honestamente no lo sienten, nunca lo vivieron. Son generaciones y generaciones de que cobraron los Pero días ¿cómo lo van a 30 querer como ver si si nada está- pasara en el planeta. Se caía el muro de Berlín y cobraban. Subían los comunistas, siempre cobran. O sea, fuera de broma, te aleja mucho de la realidad. Y por último, la pobreza es un buen negocio. No para mí, que vendo menos, pero para estos tipos que lo votan más, es un negocio extraordinario. A ver, desarrollemos la pobreza como negocio. A ver, decime algo más Y, sobre a ver, ese concepto yo porque es tengo interesante para plantearlo. Tengo dos lecturas. Para mí la pobreza es un negocio electoral y político. Te quedás en el gobierno. Despersonalicemos. Cualquier, Sí, la pobreza como negocio, conceptual. Cuando los pobres dependen de vos y vos le achicaste la escala a la gente. Vos fíjate que hoy un joven no tiene aspiracional de empleo privado, Ajá. no tiene aspiracional de comprarse un auto, no tiene aspiracional de comprarse una vivienda. Pero tiene simpatías kirchneristas. Es obvio, el ideológicas. pibe dice, el gobierno te achicó la escala con... Si yo le achico la escala y te digo a vos, o como yo le decía a mis hijos cuando eran chiquitos, yo soy Maradona. Claro, los pibes no habían visto a Maradona, me veían a mí, creían que yo era Maradona. Ahora que crecieron un poco, ven los videos y dicen, no, este flaco no es Maradona. Claro. Entonces, los gobiernos te hacen esto, más que nada los populismos. Te achican la escala, te bajan. Vos lo que podés aspirar es al asado. Cuando no llega al asado, aspirá a la polenta. Es mejor la polenta que el asado. ¿Ok? Ah, vos decís que la Y a gente eso- como no lo ve, Por supuesto. Y a eso llegan. A eso alcanza. Entonces vos colmaste la expectativa de la población porque le achicaste los valores. Ningún pibe de 20 años está pensando en su casa. Ahora, yo creo- que hace 40 años, todo pibe de 20 años decía, no, loco, el ladrillo y me hago la perdóname, los casa. abuelos que llegaron acá como inmigrantes, Pero que además no querían nada del Estado porque venían con sociedades anarquistas, entre otras, pensaban en el ladrillo ya, empezaban a poner uno tras otro y tenían su propia casa. Ahora, Federico. sí, perdón. Yo creo que tocaste el núcleo del asunto. Creo que si no se entiende eso, no se entiende nada. Porque, a ver,
Recién decíamos, ¿no?, que el gobierno decía que no había plan. Bueno, yo digo, ojalá no hubiera plan. Yo creo que el plan es ese que vos decís. Exactamente, ese es generar pobreza. Creo que el plan es generar pobreza. Entonces, es crucial, ¿por qué? Porque no es que se equivocan, no es que hacen las cosas mal, hacen las cosas bien y no se equivocan. Quieren generar pobreza porque la pobreza es un negocio para un gran sector, pero además es una forma de clientelismo electoral. Quiero decir, para ganar estas elecciones de medio término, vos hablabas del asado, la polenta. Entre la polenta y nada prefieren la polenta. Claro. Ahora es muy duro pensarlo así, Federico, ¿no? Como un acto perverso de una política gubernamental. Bueno, está bien, pero si no se entiende eso, no se entiende nada. Explícame por qué. Miremos Formosa, ¿no? Sí, sí, en Formosa el plan fue... Sí, los feudos en el norte de la Argentina con más desigualdad que ningunos otros lugares del país. Una pregunta que yo no me la puedo responder. Sí. ¿Cómo la Argentina no es... porque la gente dice, bueno, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo explote todo? No, la Argentina puede implosionar sin darse cuenta. Está cómodamente adormecida y se va adormeciendo y termina boleta. Pero, ¿cómo puede ser que en la Argentina no sea tema de agenda diario, que 7 de cada 10 chicos son pobres, que tenés una tasa de pobreza del 50%, que la multiplicaste por 10 en 5 décadas y que hace 10 años tu sector privado no genera empleo? Entonces, no tenés que ir como funcionario y decirle, che, empresario, ¿qué pasa que no se genera empleo? No, ¿sabes qué? Me dormí, me olvidé de llamar al gerente personal. No, tengo juicios laborales, tengo 69.000 regulaciones, 170 impuestos, no tengo créditos, capo, no puedo contratar gente, punto. Y además, vos lo prohibiste, porque la prohibición de despido es igual a la prohibición de contratación. Entonces, cuando vos generas todas medidas anti-creación de empleo, tenemos este problema. Ahora, ¿cómo eso no es un tema de agenda, pero único tema de agenda? A mí me vuelve loco que los temas de agenda de Argentina sean agendas, ¿viste? Parecemos Suecia discutiendo estupideces. Sí, ahora Ginés dijo que en septiembre va a estar vacunada la mayor parte de la población, si no toda, menos los menores de 18 años, cuando hoy por hoy llegaron, no sé, 1,5 millones de vacunas, 500.000, entiendo, de AstraZeneca de China, que además de la India, entiendo que se adelantó a la producción nuestra por la experiencia que tiene, pero está muy lejos de alcanzar ese nivel. Y ya vuelvo a economía, Lázari, porque, a ver, ¿cuál es la solución que el gobierno propone a la situación crítica que hoy vive la economía? ¿Hay un plan que usted ve como como empresario pyme, como una luz al final del túnel? No, el gobierno lo que explícitamente lo dijo el ministro Guzmán la semana pasada, si lo sabemos leer correctamente, aspira a que esta mediocridad aguante hasta diciembre, hasta noviembre, que sean las elecciones, octubre, no sé cuándo serán. Si la gente no cambia su expectativa, si nos conformamos con poco, el tipo de cambio queda planchado, en mayo el fondo blanquea que no le podemos pagar lo que no le íbamos a pagar, esa cosa obvia que aparece en la economía, y estiran hasta las elecciones, listo, final feliz. Ahora, no sacaron a nadie de la pobreza, no cambiaron los aspiracionales de los jóvenes. Lo que decíamos recién, a mí me parece bizarro estar en un país que la vacunación festejó el carnaval. Muchachos, démonos cuenta de lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo. En este país de una agenda altamente mediocre, y el gobierno aspira a que todo siga así, que no explosione ni implosione la economía. Lamentablemente, yo le tendría que decir al gobierno que se pierde de una agenda maravillosa, porque Argentina tiene todavía un músculo vivo que son 600.000 empresas que están dispuestas a trabajar, dispuestas a generar trabajo, a generar riqueza, claro, con solo que nos saquen las mochilas de la espalda. Y de eso no están dispuestos. Camburián, la vacuna Pfizer llegó a México, también llegó a Colombia y no llegó a la Argentina. ¿Qué podemos saber sobre habernos inclinado tanto a la vacuna rusa, para decirlo así, y no Sputnik? Bueno, en verdad, qué sé yo, si tomamos un ejemplo claro y que está haciendo un trabajo impresionante, Chile, ¿no? Que negoció todas sus vacunas desde mitad del año pasado, empezó a negociar sus vacunas a través de las universidades, ¿no? Digamos, sacándolo un poco del juego político, y nosotros en la Argentina lo negociamos a través de otros organismos como fundaciones, etcétera, y con la única empresa, digamos, que no se logró negociar fue con Pfizer, por diferentes motivos, lamentablemente. Pero por eso relaciono lo económico con lo vacunatorio o con la salud, porque parece que allí en el fondo hay una cuestión política. Digo, hay una
una conexión entre una economía intervencionista de parte del Estado y una negociación que nos inclina siempre, en este caso, a un eje vinculado con Rusia, digo, ¿no? Porque finalmente las otras vacunas no llegan a la Argentina. O ahora está llegando la AstraZeneca, pero porque la producimos también aquí nosotros, en nuestro país. Sí, lo que pasa es que llegaron, creo que 500.000 dosis. Sí. Es un goteo muy lento. De la India, entiendo, ¿no? Sí, de la India. Es un goteo muy lento, que si queremos llegar al objetivo de vacunar a toda la población para septiembre u octubre, este goteo lento, digamos, imagínense que tienen que llegar cerca de 7 millones de vacunas por mes, ¿no? Y estamos rozando las 500.000 por mes. Claro, claro, claro. ¿Y hay razones económicas, Lázari, detrás de esto o políticas para usted? Primero, te reitero, creo que hay un grado de desorientación brutal. El gobierno sanciona al sector privado porque no hay leche chocolatada en una góndola y no se sanciona a sí mismo porque no hay vacuna en un vacunatorio. Ajá. O sea, está desorientado el gobierno, está desenfocado, por eso está desconcertado. Honestamente, lo único que le pedimos al gobierno en este contexto, flaco, traigan vacuna, vayan a los centros vacunatorios. Argentina usted es experto, pero una historia vacunatoria ejemplar. Digamos, todos íbamos a la sanidad, que era un embole, porque yo me acuerdo cuando era chico. O sea, eso estaba fuera de discusión. No, lo ponen en discusión, lo hacen en las escuelas, se olvidan, festejan el carnaval con la vacuna. Entonces, está desorientado el gobierno y le impide al sector privado hacer su trabajo, que es llevar los productos a la góndola. Entonces, a mí, ¿cuál es la conexión? Yo noto que el gobierno tiene la mesa se le mueve, honestamente. Gasulla, ¿y hay sospechas de actos de corrupción detrás del plan de vacunación, de lo que está pasando, de algunas denuncias que se hacen públicas, pero otras que van a surgir seguramente con las compras y con otros tipos de informes en los próximos días? Uno de los grandes misterios que nadie puede resolver porque no hay información pública al respecto es lo que decía Federico Andajasi. ¿Qué es lo que van a hacer o cómo y cuánto nos salen los 50 vacunatorios que la Cámpora va a manejar? ¿Cómo se van a contratar a los 5.000 enfermeros militantes, podríamos llamarlos? ¿Se van a comprar freezers al respecto para contener esas vacunas? Porque en las escuelas la vacuna la tenés que dejar en algún lugar, no la dejarán ahí tirada. Hay que mantenerla. Lo que sí se nota al observar día a día lo que tiene que ver con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en una provincia en la que vos recordarás no hubo presupuesto justamente por la pandemia, es que todo se maneja por contrataciones directas y que la cuarentena eterna o la pandemia ha sido una gran excusa para los gobernantes y también en la provincia de Buenos Aires para evitar cualquier tipo de licitación y a través también de goteos comprar cosas chiquitas para evitar los controles y de esa manera impulsar de alguna forma la corrupción, ¿no? Porque cuando no hay controles, cuando no hay licitaciones y todo se hace de compra directa, bueno, se favorecen a los amigos de siempre. Camburian, lo llevo estrictamente al tema de la salud. ¿Se espera una segunda ola para marzo, para abril, cuando terminemos esta época de verano? Vemos muchos contagios últimamente, incluso personas famosas. Le mandamos un gran saludo a Beto Brandoni y su pronta recuperación. ¿Hay mejores tratamientos para los infectados? ¿Cómo estamos respecto de la propia pandemia? Sí, tratamientos nuevos por el momento aprobados no hay. Sin lugar a dudas, el otoño-invierno nos va a poner en jaque nuevamente. Digamos, la pandemia nos va a mostrar los dientes ahí en ese momento, porque vamos a tener no una segunda ola, sino una primera ola reagudizada. Sin dudas, con un número muy importante de contagios, naturalmente, porque el germen va a circular, porque las mutaciones van a estar circulando cada vez más y porque la gente va a estar dentro de sus casas con el frío. Así que esa primera ola reagudizada va a estar sin ninguna duda y, por supuesto, sin la cantidad de gente vacunada como corresponde. Después vamos a seguir metiéndonos en los últimos datos sobre la pandemia en el mundo, en la Argentina. Por supuesto, los contagios aumentan, parecen estar estables, pero ¿qué es lo que va a venir? Le agradecemos a Lázari que haya venido en esta noche. La verdad que fue muy interesante conversar con usted. Gracias por este contacto. Gracias por la invitación.